En primer lugar, quisiera, en mis breves palabras, rogarles a todos me permitan desviarme un poco de la agenda de este importante evento dedicada, como hemos visto en la programación, fundamentalmente a discutir temas relativos al impuesto sobre la renta, para expresar unas reflexiones puntuales en relación al tema fiscal y tributario en el contexto de las preocupantes realidades que vive nuestro país, confrontando una grave crisis económica, social, institucional y sobre todo ética. Cuando en agosto de 1994 constituimos el CENIAT en Venezuela, se planteó este Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria como un primer esfuerzo para profesionalizar la gestión tributaria en forma integral y mejorar sustancialmente la recaudación de los tributos, incluyendo el IVA, que acababa de incorporarse a nuestro sistema tributario nacional. Para un país rentista del petróleo como el nuestro, esa decisión significó un notable esfuerzo para empezar a diversificar sustancialmente las fuentes de ingresos fiscales del país y reducir la notable dependencia de la renta petrolera. Han transcurrido más de 2 décadas y ahora, frente al colapso de nuestro modelo rentista petrolero, aquella decisión tomada hace 23 años adquiere gran relevancia ante el reto de cambios que demanda nuestro país. ¿Y por qué hablamos del colapso o agotamiento del rentismo petrolero? Yo quisiera hacer unas breves consideraciones al respecto, muy breves porque entiendo que la agenda está cargada de muchas valiosas ponencias. En primer lugar, por sus resultados. Desde hace mucho tiempo, el doctor Uslar Pietri planteaba la necesidad de que Venezuela sembrara el petróleo. En una primera fase, por la Venezuela de aquella época, sembrar el petróleo significaba utilizar los recursos que ya eran muy importantes en nuestra economía en reactivar el sector agrícola del país. Posteriormente, con la evolución del desarrollo nacional, la idea de Uslar hasta el final era que habría que sembrar el petróleo en educación, hacer de Venezuela un país realmente productivo, competitivo en los mercados globales que ya se visualizaban como la característica del siglo XXI. Y con eso ir reduciendo la dependencia petrolera. Inclusive, Uslar advertía que el día que el petróleo dejara de tener la importancia que ha tenido en la historia de la humanidad, si Venezuela no se deslastraba de ese modelo rentista, Venezuela podría ser un caso para la Cruz Roja Internacional, porque aquí vendría una hambruna, una situación económica tan crítica que hasta la Cruz Roja tendría que venirnos ayudando para superar los problemas del hambre y de toda la crisis que ese colapso rentista podría producir. Yo creo que no estamos muy lejos de eso. En primer lugar, ya mencioné por estas circunstancias, por lo que ha significado el rentismo petrolero. Pero además, y en las circunstancias de las últimas décadas, el deterioro abismal que ha sufrido la principal empresa productora de esa renta, que es PDVSA. Con solo ojear la prensa nacional, sobre todo en estos últimos tiempos, yo creo que no necesito más argumentos para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Pero hay otro factor importante, que por cierto se discute poco, y no aparece en la agenda de la discusión política ni de los supuestos líderes de ningún lado de la controversia nacional. Y es lo que está pasando a nivel internacional en el mercado global de la energía. Las presiones medioambientales y los cambios tecnológicos están introduciendo transformaciones fundamentales en el esquema de oferta y demanda petrolera que van a tener una incidencia tremenda en nuestro país petrolero, que va a sufrir en la demanda de ese producto, como los demás países, una caída sustancial. Los pronósticos de los organismos más especializados nos hablan que es muy probable que en las próximas 2 o 3 décadas la demanda de petróleo, que representa más o menos en la actualidad alrededor del 35% de la demanda energética global, podría caer al 18%, por el surgimiento de nuevas fuentes energéticas no contaminantes y que están siendo desarrolladas con los avances tecnológicos de manera muy acelerada. Para esa época, estamos hablando de finales dentro de 2 o 3 décadas, esa demanda podría caer al 18%
Y se estima, estamos hablando de empresas muy serias, estudiosas de este tema y de organismos internacionales vinculados al mismo, que más del 60% de las reservas que actualmente se contabilizan como reservas de hidrocarburos, ya para esa época no serán explotadas porque económicamente no valdrá la pena hacerlo. Si nosotros analizamos los cambios que requiere nuestro país y la necesidad de contar con el recurso petrolero para esa transformación, y vemos que cualquier proyecto para mejorar las realidades en nuestro sector productor de hidrocarburos, para hacerlo real, para hacerlo efectivo, se lleva entre 4, 5 y hasta 10 años, podemos imaginarnos el tremendo reto que tiene el país para no caer en esa apocalíptica imagen que nos hacía Uslar hace como 40 años de lo que podría pasar en Venezuela si seguimos atados a un mecanismo o a un instrumento de generación de ingresos que está acotándose aceleradamente. Eso impone ahora, desde luego, y no necesito insistir mucho en eso, repotenciar nuestro sistema de ingresos fiscales no petroleros y hacer más eficiente y transparente su gestión. Y yo, para no alargar mucho esto, quisiera simplemente sugerir o referirme a 3 puntos claves que a mi juicio son fundamentales para repotenciar esa agenda de recursos. Ya Leonardo hacía referencia, en el caso de impuestos a la renta, a la reforma necesaria en esa área. Pero yo creo, en primer lugar, que es fundamental rescatar la meritocracia en la administración tributaria. Y yo diría que no solo en la administración tributaria, en la administración de los recursos del país. Es decir, volver a la carrera administrativa, porque nada hacemos con incrementar los impuestos a través de una administración tributaria si tenemos una administración pública que no sea capaz de gerenciar inteligentemente esos recursos. En segundo lugar, revalorizar el concepto de servicio. A Leonardo le consta que cuando discutimos el nombre que se le iba a poner al CENIAF, hicimos mucho énfasis en el servicio, porque es un servicio público fundamental y que debe estar pendiente de facilitar al contribuyente en su compromiso pues, con el pago de los impuestos y crear una genuina conciencia tributaria, para lo cual se requiere, y vuelvo, un Estado eficiente que le demuestre al contribuyente que los recursos que está aportando al fisco nacional se están invirtiendo inteligentemente y para superar la calidad de vida de la colectividad. Eso es, a mi juicio, clave para lograr eficiencia en la recaudación fiscal. Dada la crisis que inexorablemente tiende a enfrentar el país con el colapso del rentismo, el Servicio Nacional Tributario debe de alguna forma servir de apoyo a las estructuras de ingresos, a estructuras propias de ingresos que tienen las municipalidades. Si nosotros queremos que se acentúe y que se preserve la descentralización, los organismos municipales deben fortalecerse porque a mi juicio es la forma más directa de acercar los gobiernos al ciudadano. Pero todos sabemos la crisis que sufren los municipios de nuestro país cuando se maneja inclusive el situado constitucional con criterios de politiquería y cuando estos municipios no tienen suficientes herramientas de control para hacer efectivo la recaudación de los pocos tributos de que disponen. Entonces eso sería una tercera objetivo fundamental de esa gran reforma que requiere el país y que, repito, a mi juicio tiene que ser una de las medidas urgentes a tomar porque la renta petrolera ya no va a dar más y a corto tiempo, a mediano tiempo, seguro que va a dejar de tener la importancia que hasta ahora ha tenido. Para concluir, quisiera, al reiterarles el apoyo de nuestro Centro de Estudios Latinoamericanos Uslar Pietri a la asociación para cualquier evento que deseen realizar en nuestras instalaciones, quiero felicitar a los promotores de este magnífico congreso por la excelente convocatoria que han tenido. En las circunstancias que vive el país, no es fácil para un tema tan especial como este tener una concurrencia tan importante como la que aquí nos acompaña hoy. Y desearles el mayor de los éxitos en las jornadas que a partir de ahora comenzarán. Muchas gracias.